Listo. Muy bien. Ahora sí, tenemos Historia del Perú. Primer Congreso Constituyente, Corriente Libertadora del Norte, en este denominado proceso de independencia, ¿ya? El proceso de independencia. A ver, vamos a recordar un instante qué pasó con San Martín. A ver, vamos a recordar para poder poner la base de la clase de hoy. La semana pasada vimos que don José de San Martín viajó a Guayaquil para conversar con Simón Bolívar, la famosa entrevista de Guayaquil, ¿no? En esa entrevista de Guayaquil, finalmente Bolívar y San Martín no se pusieron de acuerdo, ¿no? Hubiera sido fantástico, hubiera sido genial que se pongan de acuerdo, pero no fue así. Es probable que la diferencia haya sido el pensamiento de cada uno, ¿no? Mientras San Martín quería monarquía para el Perú, Bolívar quería república. Muchos consideran que esa tiene que haber sido la principal causa o impedimento. Pero el detalle está en que cuando San Martín regresó al Perú, encontró que ya ni siquiera estaba su asesor Monteagudo. Monteagudo había sido su ministro de guerra y su asesor en la Sociedad Patriótica, proponiendo la monarquía. Podemos decir que literalmente era como si lo hubieran votado. Así que don José de San Martín decidió convocar al primer Congreso Constituyente del Perú. Don José de San Martín lo instala, da su discurso de inauguración, pero también se convirtió en un discurso de despedida. Don José de San Martín anuncia que se va del Perú. Claro, don José de San Martín anuncia que está renunciando, ¿no? Claro. Don José de San Martín renuncia y se va del Perú. Pero, ¿cuál es la razón? El primer congreso es instalado o inaugurado por San Martín, pero cuando él se va, el congreso decide elegir como presidente del congreso, claro, a Francisco Javier de Luna Pizarro. Francisco Javier de Luna Pizarro. ¿Qué te parece? Este señor era republicano, obviamente. Bueno, era un sacerdote, representante de un sector conocido como los liberales. Los liberales planteaban la división de poderes, la igualdad de derechos, pero sobre todo la república. ¿Te das cuenta? Ellos son republicanos por excelencia. No están de acuerdo con las ideas monárquicas. Así que la partida de San Martín va a significar, de hecho, que la influencia de ideas monarquistas también se van a ir con San Martín. Una de las tareas del primer Congreso peruano será establecer la base de la primera Constitución. La pregunta es, la primera Constitución del Perú, ¿qué modelo seguiría? ¿Qué modelo? ¿Modelo francés? ¿Mm? ¿Modelo norteamericano? La pregunta es importante porque si seguía el modelo norteamericano, iba a tener que ser una constitución de repente que establecía una república federal. Y sobre eso va a haber un debate. La República del Perú, que es una república democrática, social, independiente, la República del Perú es unitaria, con el principio de división de poderes, mientras que la República de Estados Unidos es una república federal. No es igual, ¿sí o no? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, tú hablas de estados. ¿Te das cuenta? Ahora, el primer Congreso se reúne y toma la decisión de establecer como modelo de gobierno la República. Lo que uno se pregunta es, ¿qué es República? República
significa asuntos públicos o asuntos del pueblo. Repito, república significa asuntos públicos o asuntos del pueblo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es la idea? Que la república debía proteger derechos fundamentales de los ciudadanos. La república debía velar por la igualdad de derechos, el principio de igualdad ante la ley. ¿Me entiendes o no? Ahí está. Tomando eso en cuenta, uno se puede pensar y dice, ¿no? Ah, ya, entonces, si es que este es un principio importante, el principio de igualdad ante la ley, entonces hoy día muchas personas se quedan admiradas, ¿no? Porque la República del Perú realmente consagra derechos fundamentales que muchas constituciones en el mundo también. ¿Sí o no? Claro. Mira, la Constitución de 1823, que va a ser la primera, se va a aprobar precisamente por el Congreso, pues el Congreso que está aquí deliberando, ¿no? Esta Constitución. El presidente era quién? Luna Pizarro, ¿sí o no? Ahora, la Constitución de 1823 todavía se va a aprobar cuando estaba, pues, Torre Tagle, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Ahora, si ya definió la primera forma de gobierno, que va a ser la república, necesita quien gobierne, porque el presidente del Congreso, Luna Pizarro, es poder legislativo. Entonces, si es una república y habla del principio de división de poderes, entonces debe haber un poder ejecutivo. Si el poder legislativo es el Congreso, ¿quiénes conforman el poder ejecutivo? El poder ejecutivo lo conforma el presidente y los ministros. Pero en este caso, se va a establecer una junta gubernativa. Y esa junta gubernativa estaría formada por José de la Mar, Manuel Salazar y Felipe Antonio Alvarado. A ver, veamos algunos puntos claves. El primer Congreso establece la República, pero a su vez establece una primera junta gubernativa. Establece que 3 personas asuman el gobierno del Perú. Ellos tenían como tarea finalizar la guerra de independencia. ¿Cómo? Sí. Debían poner fin a esta guerra de independencia. ¿O no? Entonces, te pregunto yo, ¿qué medidas tomarían estos señores como junta gubernativa? Algunos le van a poner el primer triunvirato, que sí, no sé si tú recuerdas la expresión triunvirato en la antigua Roma. No sé si te acuerdas tú en Roma, durante justamente la etapa republicana, se establece, no, se establece la primera junta, o diré, en Roma, 3 caudillos militares, ¿no? 3 caudillos militares. Yo me acuerdo que el primer triunvirato era Julio César, Craso y Pompeyo. Y el segundo triunvirato, si no me equivoco, era Octavio, Marco Antonio y Lépido, ¿verdad? Curiosamente aquí le llamaron el primer triunvirato, porque, mira, eran 3 personas. José de la Mar, Manuel Salazar y Baquíjano y Felipe Antonio Alvarado. Su tarea, ellos debían conseguir la independencia del Perú. Vamos a ver qué pasa. Ellos deciden organizar una campaña militar conocida como la campaña a puertos intermedios. ¿Sí o no? La campaña a puertos intermedios. Para que usted lo entienda, vamos a ver un dibujo que nos va a permitir ubicarnos, ¿ya? Ahí está. A ver, a ver, a ver.
Si tú te das cuenta, vamos a ver acá, listo. Mira, habría de desembarcar las tropas peruanas en los puertos que están en el sur. Por ejemplo, acá está Iquique, aquí está Arica, acá está Tacna, acá está la zona de Moquegua. Repito, ¿ya? La campaña militar a puertos intermedios habría de ser dirigida por Rudecindo Alvarado, quien debía desembarcar sus tropas en los puertos del sur, Costa, acá está Iquique, Arica, Tacna, Moquegua. Estas líneas rojas representan al ejército peruano o patriota. Las líneas azules representan a los españoles. Las fuerzas realistas, le decían, ¿no? ¿Está bien o no? Ahora, ¿qué va a pasar? Rudecindo Alvarado lleva las tropas, desembarcaron en Iquique, avanzan por Arica, avanzan por Tacna, quieren ir hacia la zona de Moquegua, pero fíjate que vienen tropas españolas, color celeste o azul, general español Canderat, por el otro lado, general Valdés. ¿De dónde vienen? Un grupo viene de Puno y el otro grupo viene de La Paz. Entonces, las tropas peruanas, ¿por qué están entrando por el sur? Porque quieren entrar por el sur para internarse a la sierra. Eso quieren hacer. Entrar por el sur y de ahí dirigirse a la sierra. Los españoles, advertidos, un grupo parte de Puno y va directo hacia la zona de Moquegua. Otro grupo sale de La Paz y va directo hacia Tacna. Objetivo, frenar el avance de las tropas peruanas. Y eso va a pasar. Fíjate que las tropas que vienen de La Paz con Valdés empujan a las tropas peruanas al retroceso. Y las tropas que vienen con Canterac igual. Entonces las tropas peruanas, ¿qué va a pasar? Van a retroceder y van a salir por la zona de Moquegua, salen. ¿Eso qué significa? Han sido derrotados. Fueron dos derrotas terribles. Derrotas. Por lo tanto, en Torate y en Moquegua tendremos dos derrotas terribles. Ahora, ¿qué hay de el llamado motín de Balconcillo? Hablemos de eso. El motín de Balconcillo. Resulta que cuando las tropas peruanas fracasan, va a haber una presión militar por parte del general Andrés de Santa Cruz. El general Andrés de Santa Cruz presiona al Congreso para que destituya esa junta gubernativa. La junta gubernativa formada por José Lamar, Salazar Ibaquijano y Felipe Antonio Alvarado, ahora era cuestionada. Se le cuestionaba el hecho de que habían organizado mal esta campaña. Se les acusó de haber organizado mal la campaña. Es así que un general llamado Andrés Santa Cruz presiona al Congreso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es lo que pide el general Santa Cruz? El general Santa Cruz pide que destituyan a la Junta Gubernativa y que proclamen presidente a José de la Ribagüero. Una pregunta. ¿Quién es José de la Ribagüero? Profe, José de la Ribagüero es uno de los nobles más importantes de la Guerra de Independencia, profesor. Es más, José del Ribagüero fue uno de los precursores. Él escribió las 28 causas, era precursor, pero pertenecía a las familias limeñas aristócratas. Ya, ok. Pertenecía a las familias limeñas aristócratas. Ahora, ¿por qué los militares, solo es una pregunta para reflexionar, dan golpe de Estado y lo proponen a Ribagüero? Si Ribagüero no era militar, Ribagüero era un aristócrata. Entonces, la pregunta es, ¿por qué lo proponen a él? ¿Qué dices tú? ¿Mm? ¿Sabes por qué? Porque como era un miembro importante de la aristocracia quería asumir el control del Perú.
De alguna forma estaban también descontentos porque su idea de San Martín de hacer monarquía beneficiaba a la aristocracia o no. O sea, si hubiera habido una monarquía, la aristocracia se beneficiaba. Pero no iba a haber monarquía, pues. Es más, la Constitución decía que todos somos iguales ante la ley. Entonces, si somos iguales ante la ley, ¿qué cosa decidió el Congreso respecto a los títulos de los nobles? Quedaba sin efecto los títulos de Castilla. Si alguien era duque, marqués, conde, bueno, en la República Peruana no tiene validez. Esos son títulos de España. Profe, pero San Martín les había dado la Orden del Sol. Pero aún así, Perú ya no iba a ser monarquía, iba a ser una república. Pero José de la Ribagüero asume la presidencia. Entonces, de forma oficial, ojo, de forma oficial, José de la Ribagüero es el primer presidente del Perú. ¿Están de acuerdo? José de la Ribagüero es el primer presidente del Perú. Ahora, ¿qué hará él como presidente? Va a organizar una segunda campaña a puertos intermedios. ¿La idea cuál es? Igualito, desembarcar por el sur, ¿ya? Mira, ahora quiero que veas el segundo mapa. Este mapa es más interesante todavía, pero vamos a entenderlo ya con paciencia nomás. Vamos a ver. A ver por acá. Ya sabes que las líneas rojas representan, o las flechas rojas representan al Perú, y las flechas azules representan a los españoles. ¿Está bien o no? ¿Ya? Otra vez, las flechas rojas representan al ejército peruano y las flechas azules representan al ejército español. ¿Sí? Vamos a ver. Primero, se produce el desembarco. Ah, quien está al mando de todo es Santa Cruz, ¿no? ¿Ya? Quien está al mando de todo es Santa Cruz. Ya, entonces Santa Cruz va a dirigir sus tropas hacia Iquique. Mira, de Iquique a Arica. Pero ahí va a pasar algo. Fíjate el mapa. Se dividen las tropas. Claro. Mira, Santa Cruz desembarca en Iquique. Avanzan hacia Arica. En Arica se dividen las tropas. Un grupo se va con Santa Cruz al puerto de Hilo y otro grupo se va por Arica hacia Tacna. ¿Quién? Agustín Gamarra. Entonces, Andrés Santa Cruz y Agustín Gamarra van a dividirse las tropas por estrategia. Entonces, un grupo de Iquique va a Arica y de Arica va a Tacna con Agustín Gamarra. El otro grupo llega a Arica y de ahí se va al puerto de Hilo. Objetivo, avanzar por los frentes, ¿no? Pero ahora fíjate las flechas azules, que son los españoles. Otra vez el general Canterac y el general Valdés. ¿Ya? General Valdés y Canterac. Ellos estaban en la zona sur, en la zona de Puno, en la zona de Bolivia. Entonces, como tú verás, de la zona puneña vendrán tropas al mando de Canterac y Valdés. Y si las tropas peruanas, mira, estaban avanzando, luego se empiezan a dispersar. Aquí, las que estaban avanzando, luego empiezan a regresar. Fíjate bien, están avanzando y luego están regresando. Y detrás de ellos, ¿quién está? Los españoles. Por lo tanto, ¿qué pasó? Algunos dicen que Cepita es una victoria, pero un momentito. La verdad, les fue mal. Porque si bien es cierto, algunos consideran que Perú tuvo la iniciativa, la ofensiva, con todo respeto, lo que cuenta son los resultados oficiales. ¿Sí o no? Eso era lo que contaba, los resultados oficiales. Y en este caso, ¿qué nos mostraban los resultados? Los resultados nos mostraban que las tropas peruanas han sido totalmente derrotadas. ¿Ya? Las tropas peruanas han sido derrotadas. ¿Qué simboliza que esa flecha azul esté persiguiendo a las flechas rojas pequeñas? Que las tropas peruanas empezaron a salir de esa zona. ¿Por qué la llamó campaña del talón? A ver, ¿por qué le dicen campaña del talón? Porque las tropas peruanas, en sentido figurado,
van a ser perseguidas y era como si le pisaran los talones. A eso se refiere. Entonces, si tengo que resumirte una idea es la siguiente. A ver, te voy a resumir la siguiente idea. ¿Para qué querían ellos desembarcar por el sur? Porque en ambas campañas vemos que las tropas desembarcan por el sur, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Para qué querían desembarcar por el sur? Lo que pasa, profesor, es que si avanzaban por el sur, de ahí se podían internar a la sierra. Pero la estrategia, ¿en qué falló? En el hecho de que había muchas tropas españolas en el Alto Perú. Por eso venían de Puno y venían de Bolivia, La Paz. Y rápido los neutralizaban. Tú te das cuenta, en las dos campañas pasó lo mismo. En la primera campaña desembarcaron por el sur y vinieron, ¿no? Un grupo viene de Puno, otro grupo viene de La Paz, Bolivia. Y los neutralizaron. Primera campaña derrotada en Torata y Moquegua. En la segunda campaña va a pasar lo mismo. Igual, desembarcan por el sur, entonces ahí vienen sus tropas, ¿no? Un grupo se va hacia Arica, Tacna, y el otro grupo se va hacia Hilo. Pero igualito, llegan las tropas españolas y los van a derrotar y van a tener que avanzar derrotados. Se dice que la persecución era tal, los estaban persiguiendo, estaban tan de cerca, que era como que se le pisaran los talones. Por eso a eso le han llamado la campaña del talón, ¿ya? La campaña del talón. Antes que se desarrolle esta campaña, es bueno aclararte que Ribagüero había conseguido cierto apoyo, ¿ah? Tampoco es que se fue así nomás, no, te voy a contar. ¿Sabías tú que Ribagüero le había pedido a los ingleses un préstamo? Profe, esa solicitud de préstamo la había hecho don José de San Martín, es cierto, pero el dinero no llegó con San Martín, llegó con Ribagüero. Sí, llegó un préstamo, ¿de acuerdo? Una vez que llegó ese préstamo o ese dinero, mira, una vez que llegó ese préstamo o dinero, se supone que Ribagüero prepararía mejor el ejército, ¿no? Compraría armamento, buscaría mejorar su ejército. Pero no es todo. ¿Sabías que Ribagüero también, a través de emisarios o representantes, se comunicó con Simón Bolívar? ¿Sabías eso? ¿Qué quería? Ah, él quería que Simón Bolívar le mande refuerzos, que le mande ayuda. ¿Sabías que Ribagüero había hablado con Bolívar? Bueno, no directamente, a través de algunos representantes, pero Ribagüero había logrado que Bolívar le diga que sí lo iba a ayudar. Bolívar le dijo, mira, en este momento yo no puedo ir, pero sí te puedo apoyar. ¿Cómo así? Te puedo enviar refuerzos. Tal vez yo no pueda ir, pero te puedo mandar, por ejemplo, a mi general Sucre. Simón Bolívar le dijo a Ribagüero que tal vez no podía ir en ese momento, pero le podía mandar a Sucre. Y ya, ¿qué dices tú? Se aceptó, ¿no? ¿Aceptó o no aceptó? Claro. Pero a ver, ahora qué recordamos. A ver, vamos a recordar. Cuando se dio esta batalla llamada Batalla de Cepita o Campaña del Talón, lo que vemos es una derrota terrible, ¿sí o no? Fue una derrota, pues. Pero entonces, ¿dónde estaba Sucre? ¿No se supone que Bolívar le había dicho que le iba a mandar refuerzos? Ya, pues entonces, ¿dónde está Sucre? Mm, ahí está la gran pregunta. ¿Dónde estaba Sucre? No estaba Sucre simplemente. Ahora, te puedo contar una mejora. Ya, este ya, olvídate ya. ¿Qué cosa, profe? Lo que pasa es que cuando las tropas peruanas son derrotadas en el sur, ¿ya? Los españoles deciden avanzar hacia la capital, ¿qué? Franco. Los españoles deciden avanzar hacia la capital. ¿Puedes creer que llegó un momento en que el general
Canterac. Canterac y sus tropas llegaron a Lima. Eso causó zozobra en la población. ¿Por qué, profesor? Porque, campeón, imagínate tú que sabes que tu ejército está peleando en el sur y de repente, en vez de verlos entrar a ellos victoriosos, ves que entra el ejército enemigo o el ejército rival. Tanto Ribagüero como los congresistas decían, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué pasó? De verdad, ¿qué pasó? Pues las tropas españolas ingresan a Lima con el general Canterac. Esa es una mala señal. ¿Por qué, profesor? Porque eso significa que las tropas peruanas han perdido y que los españoles ya están listos para recuperar el control de la capital. Así que cuando Ribagüero y los congresistas estaban preocupados, en ese momento es que aparece Sucre. O sea que Sucre sí vino Sucre, pero no vino o no fue al sur, donde lo necesitaba Santa Cruz, no, vino a Lima. Y en ese momento fue de gran ayuda porque lo salvó a Ribagüero y a sus congresistas. Los llevó a Real Felipe en el Callao. ¿En serio? Entonces, Ribagüero y su congreso se refugian en la fortaleza Real Felipe en el Callao. Quien les está apoyando en ese momento es Sucre, que ha sido enviado por Bolívar. La presencia de Sucre ya es un anuncio de que Bolívar iba a venir. Sí iba a venir Bolívar, pero por el momento quien debía preparar el camino o el terreno era Sucre. ¿Ya? Pero ahí, en el Real Felipe se va a producir una discusión bien fuerte. Porque Ribagüero le va a decir a Sucre, ¿no? ¿Por qué ustedes no llegaron al campo de batalla allá en Cepita? Allá se les necesitaba. Santa Cruz y Gamarra han hecho lo posible, pero las tropas españolas eran superiores en número y militarmente. Entonces, Santa Cruz, ¿qué dice? O diré, Ribagüero, si ustedes hubieran llegado a tiempo, eso no hubiera ocurrido, no hubiera pasado. Pero ya, pues, lamentablemente había sido una derrota, ¿no? Los congresistas están callados, pero mirando la situación. Lo ven a Ribagüero como reclamándole a Sucre. Y Sucre un poco se incomodó y Sucre dijo, bueno, si nuestra presencia en el Perú no es bienvenida, nos marcharemos. Pero no, no se puede ir, no se puede ir. Es así que los congresistas le dicen a Sucre que por favor considere su decisión, porque ellos han decidido como congresistas destituir a José Ribagüero. ¿Qué cosa? Sí. El Congreso toma la decisión de destituir a Ribagüero. Ribagüero no está de acuerdo. Ribagüero se va a instalar en Trujillo. ¿Qué? Sí. Ribagüero se va a Trujillo e instala, en serio, algo así como la sede de su gobierno. ¿Qué? ¿En serio? Ribagüero está instalando prácticamente la sede de su gobierno. Profe, espérese un momento, acláreme algo. Si ha sido destituido, ¿cómo podría tener su gobierno en Trujillo? Es que Ribagüero se ha declarado en rebeldía. Está en rebeldía, no quiere aceptar la decisión del Congreso. Pero el Congreso le pide, por favor, a Sucre que se quede y lo va a nombrar presidente a Torre Tagle. ¿Ya? Otra vez, el Congreso le va a pedir, el Congreso le pide a Torre Tagle que asuma la presidencia. ¿Ya? Pero también le dicen, queremos encargarle al señor Torre Tagle que usted desde ya haga todo lo necesario para traerlo a Simón Bolívar al Perú. Aproveche que acá está Sucre
que es algo así como un intermediario. Y por favor, es hora de traerlo a Simón Bolívar al Perú. Mientras Torre Tagle gobernaba, se va a aprobar la Constitución de 1823, que viene a ser la primera constitución de nuestra historia. Sí, la primera constitución de la historia del Perú fue aprobada por el Congreso Constituyente. Pero ahora el encargo es, vaya, traiga al señor Simón Bolívar. Para eso Torre Tagle le va a encargar, repito, Torre Tagle le va a encargar a dos personas. Muchos le llaman la misión Sánchez Olmedo, ¿no? A él es Torre Tagle, por cierto. Él es Torre Tagle. Muchos hablan de la misión Sánchez Olmedo. ¿En qué consiste la misión Sánchez Olmedo? La misión Sánchez Olmedo consiste en que el personaje conocido como Solitario Sayán José Faustino Sánchez Carrión y el poeta Joaquín Olmedo, los dos debían viajar a la Gran Colombia para traerlo a Bolívar. Se llama Sánchez Olmedo, Sánchez por José Faustino Sánchez Carrión y Olmedo por Joaquín Olmedo. Estas dos personas reciben el siguiente encargo. Vayan a traer a Simón Bolívar, convenzan que venga al Perú. Y así que Simón Bolívar recibiría la visita de la misión Sánchez Olmedo, que hablará con él y le pedirá, ¿no? Puede decir Olmedo o Sánchez Carrión o Sánchez Olmedo, no hay problema. Ellos invitan a Simón Bolívar. ¿Estará dispuesto Simón Bolívar a venir al Perú? ¿Qué dices tú? ¿Estará dispuesto a venir? Claro que sí. Así que, señores, él es José Faustino Sánchez Carrión, el solitario de Sayán, que era afín a las ideas de Bolívar. Él era republicano. ¿Te das cuenta? Bolívar era republicano. Bolívar no quería saber nada con la monarquía, esas ideas no iban con él. Por eso, Sánchez Carrión, ojo, Sánchez Carrión va a invitar a Simón Bolívar. Simón Bolívar dijo, está bien, voy al Perú. La expectativa por su llegada era asombrosa. Acá en el Perú se causó una gran expectativa. Todo el mundo quería ver de cerca al señor Simón Bolívar. Cuando Bolívar llegó en un barco llamado Chimborazo, un 1 de septiembre de 1823, todo el mundo admirado. Bolívar acaba de llegar. Ah, por cierto, quien fue a recibirlo fue el presidente Torre Tagle y los congresistas fueron a recibirlo. Al puerto del Callao, claro, fueron a recibirlo. Simón Bolívar tenía ideas muy distintas a las de San Martín. San Martín todavía negociaba, conversaba diplomáticamente. No, Bolívar era más, digamos, de acciones. Bolívar de frente era básica, todo guerra, guerra. Ya, entonces Bolívar ya está en el Perú. Bolívar le dice al presidente Torre Tagle que está a su servicio, que él va a apoyar al gobierno. Así que Torre Tagle podía sentirse contento de que Bolívar le está diciendo que lo va a apoyar. Sin embargo, algo se va a descubrir, algo muy lamentable. ¿Por qué, profesor? Porque algunos van a observar que se estaba enviando correspondencia al virrey, pero esa correspondencia provenía de Ribagüero. ¿Qué cosa?
Ribagüero le escribía al virrey La Serna para pedirle unirse y hacer una alianza con o contra Bolívar. En serio. Le proponía hacer una alianza. ¿Qué dices tú? ¿Aceptaría? Mientras el virrey La Serna, a través de cartas, se comunicaba con Ribagüero, esto va a ser detectado. ¿Ya? Se detecta. Y entonces se ordena la captura de Ribagüero, porque esto es interpretado como un acto de traición. ¿Cómo es posible que el señor Ribagüero mantenga correspondencia con el virrey y que en esas cartas le proponga unirse contra Bolívar para sacarlo del Perú? Profe, que Ribagüero primero no había aceptado su destitución y segundo, él sabía que la llegada de Bolívar significaba que prácticamente él ya no iba a recuperar el poder, profe. Si Ribagüero tenía alguna esperanza de recuperar el poder, todo esto se diluyó con la presencia de Bolívar en el Perú. Así que se ordenó la captura de Ribagüero. Ojo, se ordenó la captura de Ribagüero. Habría que capturarlo. Pero Ribagüero, allá en Trujillo, cuando lo atrapan, bueno, la verdad no puedo asegurar, no lo puedo asegurar, pero Ribagüero tiene que haber tenido un gran poder de convencimiento. ¿Por qué, profe? Porque Ribagüero les va a decir que prácticamente lo liberen. No, no lo liberaron. Se supone que lo iban a traer a Lima. ¿No ves que lo habían capturado a Ribagüero? Si lo traían a Lima, de hecho, no van a tener que hacer un juicio, ¿no? Quién sabe, eso podría terminar en prisión. Bueno, hasta también podría terminar en fusilamiento, porque se estaba hablando de traición. ¿Están de acuerdo? Pero nunca llegó a Lima. ¿Qué? Los que lo habían atrapado lo subieron a un barco y lo deportaron del Perú. ¿Qué? ¿En serio? Lo suben a un barco y lo deportan. Así que Ribagüero, chao. Ahora yo pregunto, atención, ¿eh? Yo pregunto, ¿qué pasaría entonces con el presidente Torre Tagle? De repente sale por ahí una acusación de que Torre Tagle también está implicado. ¿Implicado en qué? Al parecer se dice que está teniendo también algunas conversaciones con los españoles. ¿Qué? ¿En serio? Se habla de ciertas conversaciones. Ah, bueno, es probable que lo hizo a través de un asistente llamado Berindoaga. Es probable. Parece que Torre Tagle no conversaba directamente con los españoles, sino que en todo caso tenía una especie de asistente que podía encargarse de algunos asuntos. Mm, ya. De repente, a este asistente de Torre Tagle lo van a descubrir teniendo mucha cercanía con los españoles. Entonces, ¿qué se va a decir? Si este señor es su asistente o colaborador de Torre Tagle, ¿no será que lo está usando como mensajero? De repente Torre Tagle usa a su asistente como mensajero. O sea, no está escribiendo cartas directamente, pero de una forma disimulada mantiene contacto con los españoles. Cuando Torre Tagle se entera que a su asistente lo han detenido, está arrestado y está siendo interrogado, Torre Tagle decide irse, huir. No sé si, ya lo mencioné, ¿no? En la fortaleza Real Felipe, en ese momento ya lo controlaban los españoles. ¿Qué? Sí, los españoles controlaban ya la fortaleza Real Felipe. ¿Pero por qué, profesor? Porque justo había ocurrido
que un grupo de oficiales chilenos y argentinos que vinieron con San Martín ahora se sentían desplazados o relegados, ¿entiendes? Se les había encargado a ellos que cuiden el Real Felipe o la fortaleza del Real Felipe. Ellos dijeron, bueno, si nos van a tener aquí, mejor nos vamos, pues. ¿Por qué? Porque cuando Bolívar vino, Bolívar trajo un ejército grande, ¿no? Formado por colombianos, venezolanos, ecuatorianos o de Quito. ¿En serio? Entonces, muchos dicen que cuando Bolívar trajo su ejército, las tropas que estaban acá, como las tropas de San Martín, bueno, San Martín ya no estaba, pero parte de sus tropas se habían quedado. Entonces se dice que Bolívar empezó a usar más a su propio ejército que al ejército anterior. Entonces los que cuidaban al Real Felipe empezaron a decir, parece que por aquí ya no nos quieren. Entonces nos vamos, Peción. Pero antes de irnos, queremos que nos paguen. Somos oficiales y como oficiales hemos trabajado, ¿no? Pero Simón Bolívar le dijo, señores, aunque quisiera, no se les puede pagar porque Perú está en guerra. Y los pocos fondos que hay son para la guerra de independencia. Por lo tanto, tendrá que esperarse. Entonces parece que estos señores que cuidaban al Real Felipe estaban tan molestos que se fueron y prácticamente le dejaron el camino libre a los españoles para que los españoles recuperen el control del Real Felipe. ¿Ya? Entonces, mira, ¿qué hace Torre Tagle? Torre Tagle decide irse al Real Felipe y ahí se refugia. Por un caso curioso o anecdótico es que justo en esa zona, justo hubo una epidemia. Y producto de esa epidemia, algunos dicen que estaba relacionado al escorbuto, pero antiguamente era distinto, ¿no? Y sin embargo, Torre Tagle también va a ser destituido. Por lo tanto, ahora el Congreso le dice a Bolívar, señor Bolívar, queremos que usted asuma el mando del Perú en calidad de supremo dictador. No queremos interferir en su gobierno. Queremos que usted se haga cargo de la campaña final de la guerra de independencia. ¿Acepta? Claro, dijo Bolívar. Entonces, ¿con qué título gobernó Bolívar? Bolívar era presidente, Bolívar era protector, no, su cargo era dictador. ¿Qué? Dictador, dictador supremo. Los congresistas le dijeron, señor Bolívar, nosotros no queremos interferir con su gobierno, entramos en receso. Y esa constitución de 1823 que se había aprobado recién, también quedó sin efecto, porque se decide, mejor, dale todo el apoyo a Bolívar para la guerra de independencia, ¿eh? Dale todo el apoyo, todo el apoyo. Así que a partir de este momento, Bolívar estaría a cargo de la campaña final. Ante la batalla de Junín, Simón Bolívar se dirigió con unas palabras emotivas a sus hombres. Les dijo, vais a completar la más grande obra que el cielo ha encomendado a hombre alguno, la de liberar un mundo entero de la esclavitud. Para la batalla de Junín, Bolívar les habló para darles más ánimo y valentía. A esta batalla de Junín, algunos autores le llaman la batalla de los sables o batalla sin humo, porque se dice que no emplearon arma de fuego sino espadas, caballería con espadas, ¿no? En la batalla de los sables estaba pasando lo insólito. Las tropas peruanas estaban retrocediendo. Sí, sí, la ofensiva española había sido muy fuerte la ofensiva española, y se veía a las tropas peruanas retrocediendo. Pues hay una versión de que con tal de salvar lo poco que quedaba el ejército, ya Sucre pues empieza a decir que mejor retrocedan, ¿no?
porque esto puede significar perder todo el ejército. Pero oportunamente interviene un mayor llamado Rassuri, ¿ya? El mayor Rassuri va a intervenir. Y el mayor Rassuri le dice al jefe de los húsares de Junín. Los húsares es un regimiento de caballería, ¿ya? Como tú ves ahí en el dibujito, sí. Este regimiento de caballería va a intervenir porque el mayor Rassuri, que el mayor Rassuri prácticamente dio una contraorden. Si estaban perdiendo y mejor se pensó que hay que salvar lo poco que queda, no. Rassuri le ordena a un señor llamado Suárez, le dice, Suárez, Suárez, sigan peleando, sigan peleando. Pero señor, nos acaban de decir que mejor nos retiramos. Sigan peleando, es una orden. Algunos dicen que lo que hizo Rassuri fue una contraorden, pero fue efectiva, profesor, porque al final se ganó la batalla. Se ganó la batalla, gracias a la intervención oportuna de los húsares de Junín. Y por otro lado, vamos a ver la batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho, 1824, también conocida como batalla de los generales, ¿no? Esta batalla ya es una batalla clave porque es la batalla decisiva para la independencia del Perú, ¿sí o no? Claro, la batalla de los generales. Pero un detalle muy importante, por favor. En esta batalla no estuvo presente Bolívar. Bolívar le encargó a Sucre. Hay dos versiones, ¿no? Una versión que la salud de Bolívar estaba muy deteriorada, estaba mal Bolívar. Y la otra, que tiene más sentido, es que Bolívar prefirió venir a Lima para evitar un posible desembarco de refuerzos españoles. Había un rumor de que pensaban hacer un desembarco, o los españoles pensaban enviar refuerzos y estaban a punto de desembarcar. Entonces, con la batalla de los generales se había decidido. Esta batalla es clave porque con esta batalla se logra la independencia del Perú. Pero cabe destacar algunos autores ¿no? muy conocidos. ¿No? Se dice que para este momento ya van a participar campesinos, esclavos, mestizos. Ya para la guerra o la etapa final de la guerra participaron todos ellos. Campesinos, mestizos, esclavos. Sin embargo, ahora había que firmar el documento histórico. El documento histórico es la capitulación de Ayacucho. Por el Perú firmaría Sucre y por España firmaría Canterá. Repito, Sucre con Canterá. ¿Qué acuerdos hubo en esta capitulación de Ayacucho? ¿Qué acuerdos? El primer acuerdo será que aunque España reconoce su derrota, Perú debía comprometerse a indemnizarla. ¿Qué? Perú debía comprometerse a indemnizar a España. ¿Pero por qué le va a indemnizar? Según los españoles, todo lo que había acá, casas, casonas, iglesias, plazas, se dice que todo lo que había acá, ellos lo habían construido. Entonces los españoles decían, nosotros lo construimos. Por lo tanto, es nuestro derecho que nos reconozcan. Acá hay caminos, ciudades, iglesias, plazas, todo lo hemos hecho nosotros durante siglos. Perú debería reconocernos eso. Entonces, lo que España quería era que Perú tenga algo así como una deuda de independencia. En ese momento se decidió que sí, en ese momento. También se acordó que si algún español quería volver a su país, Perú podía apoyarlo con el pasaje. ¿En serio?
también se acordó que si los españoles tenían acá propiedades, se debía respetar su propiedad. ¿De acuerdo? Debía respetarse esa propiedad. También se acordó que si algún español tenía un cargo militar o un grado militar y quería quedarse en el Perú, podía asimilarse al ejército con el mismo grado militar. ¿En serio? Todo eso se da pues prácticamente los acuerdos. Pero no quedó ahí, profesora. También, me dicen los alumnos, está demostrado que en dos últimos lugares los españoles intentarán resistir. Por ejemplo, había un grupo que estaba en el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, ¿ya? Un grupo estaba en el Alto Perú, llamado Olañeta, el general. Olañeta dijo que él solo iba a aceptar órdenes de su rey y que él no aceptaba esa capitulación y por lo tanto no tenía validez para él. ¿De acuerdo? Ujú. Al principio él se puso obstinado, pero cada día pasaba. Bolívar ordenó que lo cerquen y le quiten todo tipo de suministros, provisiones. A ver hasta cuándo aguantan, ¿no? Y sus tropas prácticamente se van a sublevar y Olañeta va a perder la vida. Claro, o sea, sus propias tropas, ¿no? Y se entregan, ¿no? Por otro lado, en el Callao, en el Real Felipe, estaba el señor Rodrigo. Rodrigo, en el Callao, se quedó hasta 1826. Por lo visto tenía buenas provisiones, ¿eh? Porque él estaba en el Callao, en el Real Felipe, y se va a quedar hasta 1826. En serio. Ya cuando va a capitular, cuando se va a rendir, ¿no? ¿Y capituló o se rindió? Otro de los grandes proyectos de Bolívar era la creación de Bolivia. Sí, él convocó a la famosa Asamblea de Chuquisaca, y se plantea la creación de Bolivia. Inicialmente iba a ser Bolívar, ¿no? Pero no debes perder de vista que eh, Simón Bolívar tenía proyectos y su proyecto era tener prácticamente el control de toda la zona, si es posible, del Pacífico. ¿Qué? ¿En serio? Ahí lo dejaron a Sucre como primer presidente de Bolivia. Bolívar convoca su famoso Congreso Anfictiónico de Panamá. La palabra anfictiónico significa fundación conjunta. Repito, la palabra anfictiónico significa fundación conjunta. Simón Bolívar quería que a través de su Congreso de Panamá se reúnan muchos países americanos, aunque principalmente sería América del Sur y Centroamérica, ¿no? Quería que sean uno solo. ¿Tú te imaginas si hubiera habido, según el proyecto de Bolívar, de unir todo, algo así como Estados Unidos de América del Sur? No es broma. Algo así se planteó, unirse todos y cada uno ser un estado, pero no tuvo resultados favorables. El proyecto quedó estancado. Ahora se va a establecer la Federación de los Andes. ¿Qué es la Federación de los Andes? La unión de Venezuela, Colombia, Ecuador para atender el caso. Esta Federación de los Andes, esta Federación de los Andes estaría formada por Gran Colombia, Perú y Bolivia. ¿El objetivo cuál era de esta Federación de los Andes? Mira, Gran Colombia, Perú y Bolivia.
Bolívar quería hacer una federación sí o sí, ¿ah? Pero lamentablemente su proyecto otra vez no tuvo el respaldo, no tuvo respaldo. Bolívar tenía que aceptar que sus proyectos tampoco fueron apoyados a San Martín. Así que, bueno, también se había ordenado establecer una constitución nueva, constitución vitalicia, que va a durar solo 49 días. Bolívar toma la decisión de irse del Perú. Sí, Simón Bolívar ha decidido irse del Perú y para eso le va a encargar el poder al general Andrés de Santa Cruz, ¿ya? Andrés de Santa Cruz estaría a cargo del gobierno momentáneamente, hasta que el Congreso pueda reunirse y proclamar un nuevo presidente, ¿no? O sea, digamos que Santa Cruz quedó solamente como un general encargado del gobierno, pero lo lógico era que él entregara el poder y que el Congreso decida, ¿no? ¿Qué les parece? Ya está, pues, prácticamente. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el proyecto de Bolívar se hubiera llevado a cabo, profe? Eso del Congreso Anfictiónico de Panamá, que buscaba unir a todos los países de Hispanoamérica. Lo que pasa es que las diversas burguesías que van a haber en los diferentes países tienen intereses a veces distintos. Por ejemplo, algunos dicen que pues el Atlántico es una cosa y otra cosa es el Pacífico, ¿no? Que algunos dicen que el comercio del Atlántico es tan bueno como el del Callao y el Pacífico. ¿Qué le parece? Así que hoy día acabamos de ver este punto y luego, de esto vamos a empezar el examen diario. Ya esta es la parte teórica nomás, ¿ah? Le viene la parte práctica. Entonces comenzamos la parte práctica con el examen diario. Ya, vamos. A ver, ubica tu examen diario, por favor. A ver su examen, por favor. ¿Lo encontraste? Gracias, Alejandra. Alejandra ya compartió por si acaso el link, por si acaso. Sí, pero ¿me han estado escuchando bien? A ver, chicos, ¿se ha estado escuchando bien la clase o no? ¿Cómo han estado escuchando, chicos? ¿Más o menos regular? ¿Mm? ¿Cómo se ha escuchado? ¿Alguien me contesta? Oh, ya. No sé, parece que el internet está un poquito inestable. Sí, a veces el internet se pone un poco inestable, ¿no? A veces es así. Pero bueno, no hay problema. Continuemos. Ya si hay algunas preguntitas por ahí para aclararte algunas cosas, al final, si en caso alguno escuchaste muy bien, después te lo repito en la parte de preguntas. Ya. Pero ahora sí, a dar su examen, ¿ah? Por favor, ¿ah? Vamos. ¿Cómo van? ¿Cómo van? A ver, a dar su examen. Vamos. A ver quién da el examen. A ver. Ya van 5 respuestas. Excelente, ¿ah? Ya van 5 respuestas. Vamos. Todos, a todos, tienen que dar, todos.
Muy bien. Prácticamente todos han dado su examen y veo el promedio, es un promedio alto. Casi todos han dado muy bien su examen. Felicitarlos, eso está muy bien, practicar. Ahora vamos a continuar precisamente con más preguntas para practicar. Pasamos al momento de practicar. A ver, vamos, vamos. El momento de practicar. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya está. Listo. Veamos las preguntas 1 y 2. Pregunta 1 y 2. A ver la 1, a ver la 1. ¿Qué dices? A ver. La pregunta 1. En la 1, en 1822 se establece el primer Congreso peruano, durante el Protectorado de San Martín. Con el retiro de San Martín, continuaron con la lucha por la independencia. El logro más importante del primer Congreso Constituyente fue, sin duda, ¿verdad? La B, establecer el sistema republicano. Muy bien, la B de bueno. Vamos a la pregunta 2. Vamos, vamos, tú puedes. Sobre el primer Congreso Constituyente indique las proposiciones correctas. Vamos, vamos, contesta, contesta. A ver, a ver, a ver. ¿Qué dices? Pregunta 2. Sobre el primer Congreso Constituyente indique las proposiciones correctas. A ver, ¿fue instalado por José de San Martín? Sí. ¿Luego de debate establece la República? Sí. ¿El presidente de Castilla? No, 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 no. ¿Establece la base de la primera Constitución? Sí. 1, 2, 4. La C. 1, 2, 4. 3. El triunvirato presidido por José de la Mar tenía por objetivo, a ver, a ver, a ver, a ver, tenía por objetivo, eran 3 personas, ¿sí o no? Era la Mar, Salazar Eva Quijano y Felipe Antonio Alvarado. Objetivo, ¿te acuerdas que organizaron la campaña por sus intermedios? ¿Por qué hicieron eso? Porque ellos tenían por objetivo acabar o no con las fuerzas realistas. Claro, pues su objetivo era acabar con las fuerzas realistas. Respuesta correcta, la A. Vamos a la pregunta 4. Sobre la corriente libertadora del norte, determine si las proposiciones son verdaderas o falsas. Vamos, vamos, vamos. No, Simón Bolívar formó la Gran Colombia, verdad. Simón Bolívar llegó en el barco Chimborazo, también es verdad. Cuando llegó Simón Bolívar, el presidente de Perú era Torre, también es verdad. Mira, las 3 son verdaderas, ¿no? La última. La capitulación de Ayacucho fue firmada por Sucre y Virrey La Serna. No, fue con Canterac. Falso. 3 verdaderos son falsos. La D, doctor. Sobre la batalla de Junín, señales son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. A ver qué dices.
A ver, ¿fue nominado a tres generales? No, de los sables. ¿Fue dirigido por José San Martín? También es falso, fue por Bolívar. ¿Participaron los húsares? Sí, pero no fue la última batalla, no, la última fue Ayacucho. Mira, dos falsos, un verdadero y otro falso, la C, ¿sí o no? Dos falsos, un verdadero y otro falso, la C de campeón. 6. Sobre las corrientes libertadores indique las posiciones correctas. A ver, inténtalo. A ver, inténtalo. Muy bien, veamos. José Larribagüero llegó al poder mediante motines no Napuquio, no, Balconcillo, falso. Torre Tagle fue nombrado presidente después de la institución de Ribagüero. Claro, cierto. Simón Bolívar dirigió las tropas peruanas en la batalla de Ayacucho. No, Bolívar no estuvo, le encargó Sucre. Luego la capitanía de Ayacucho se sublevó en el Alto Perú Nieta. Sí, sí. 2 y 4. La D, 2 y 4. Sobre la imagen que observa se indica lo correcto. A ver, ¿qué puede decir usted? A ver, mire la imagen. Mire la imagen y qué tiene que decir. A ver, ¿qué cosa representa eso que están firmando? Eso en la historia peruana se conoce como la capitulación de Ayacucho, profesor. La capitulación de Ayacucho. Excelente. La C, la capitulación de Ayacucho. 8. Sobre el gobierno de Simón Bolívar indica lo correcto. A ver, indica lo correcto. La respuesta es la A. El Congreso Anfictiónico se realizó en Panamá. ¿Anfictiónico a qué se refiere aquí? Anfictiónico, fundación conjunta. La 8, la A. La 9. En la siguiente relación de acontecimientos históricos que corresponden a las corrientes libertadoras, establezca el orden cronológico correcto. A ver, vamos. 1. ¿Qué dices? Primero la conferencia de Punchauca entre San Martín y la Serna, luego entrevista en Guayaquil entre Bolívar y San Martín. 3-4, ¿ah? 3-4. Luego es el primer congreso y el último motín de Malconcillo. 3-4-2-1. 3-4-2-1, la C de campeón. A ver la 20. A ver la 20, ¿qué dices? A ver, mira, por favor, mira la 20. Oh, perdón, la 10, ¿qué estoy hablando? Pregunta 10, pregunta 10. ¿Ya está? Esa lectura de qué trata? Esa lectura trata sobre la capitulación de Ayacucho, pe. Toda esa lectura trata de la capitulación de Ayacucho, ¿ah? ¿Sí o no? Y al final dice, ve, a partir de la lectura del texto anterior se puede inferir que este se trata de... Si te está hablando de capitulación de Ayacucho, nunca va a ser capitulación de Toledo, pe campeón, la uno descartado. Sí, se rinde el ejército español. Está bien, la 2 está bien. La 3 también, capitulación de Ayacucho, 2-3. Rendición del guerrero independentista, ¿cómo se va a rendir? El rendir si está ganando más bien la guerra. No, claro que luego la batalla de Ayacucho. Luego de Junín, no, pues. Entonces, 2, 3, 5.
235 la B. 235 la B. ¿Está bien? Correcto. Aquí a varios jóvenes han estado mandando sus respuestas también. Excelente. Joseph Irving, Edison Palacios, Cindy Jocelyn. Ya. Mónica Luciana. Gracias por mandar su respuesta siempre. Ana Rosa, Cindy. A todos los que mandan su respuesta, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar, o bueno, usted me puede escribir sus preguntas del tema o temas anteriores. Si hay algo que no escuchaste bien, o alguien me dice, profe, está medio entrecortado, creo. Entonces, escríbeme, yo te repito eso. Vamos, escríbeme. Que de repente no escuchaste muy bien o puedo repetir. A ver. Joseph Irving Jeremy Reyes Falla. Ah, claro, mira, Joseph, lo que pasa es que los españoles habían atrincherado sus tropas en la sierra, ¿verdad? Y para ellos era una buena estrategia, porque del Alto Perú tenían siempre refuerzos. Siempre venían refuerzos de Puno y de la zona de Bolivia, el Alto Perú. Pero ahora, quitarles el acceso costero, esa es la idea. Neutralizarles su acceso costero y atacarlos por la retaguardia. En realidad las tropas peruanas estaban entrando por la retaguardia. O sea, la estrategia era buena. El problema es que no dio los resultados porque las tropas españolas también estuvieron atentas, ¿no? Estuvieron diligentes, pues. Claro. No, en ese momento la relación entre el Imperio Español y Portugal no era muy buena, ¿no? Pero el punto es que la Serna había internado sus tropas en la sierra. Ahí está el detalle. Y una vez que son derrotados en Ayacucho, mira, la mejor prueba para que entiendas, José, es que perdieron en Junín y perdieron en Ayacucho y no se les empujó a ningún sitio, simplemente a firmar la capitulación. ¿Te das cuenta? No? Esa es la idea. ¿Ya? Está bien. Vamos, vamos, pregunten, pregunten. Pregunten, pregunten. Bueno, José, se suele llamar montoneras a la agrupación de campesinos o indígenas, esclavos, ya sabes que eran descendientes africanos o afroperuanos, mestizos, pero que no tenían experiencia militar, José. Muchos de ellos eran campesinos o habían sido esclavos de hacienda. Entonces, al no tener experiencia militar, podían tener mucho entusiasmo, muchas ganas de pelear, pero en una guerra también es importante estar bien preparados, ¿no? Pero sí se les podía encargar misiones específicas, tipo emboscadas, cercadas, ¿no? O intervenir cuando se les indicara en un momento oportuno, ¿sí o no? Esa es la idea. Pero básicamente la expresión montonera sería una expresión despectiva de los españoles para referirse al hecho de que ellos, pues, eran vistos como del montón, porque no eran soldados profesionales, pues. No eran soldados profesionales. Muchos eran campesinos, esclavos, que estaban con mucho entusiasmo por pelear por el Perú, ¿no? Ya yo sé, claro. Ahora yo les voy a leer una pregunta de admisión. Atentos, ¿ah? Ya les voy a leer para que estén atentos, pero si no se me distraen. Ya, atentos, ¿ah? Dice así. A la llegada de Simón Bolívar al Perú en 1823, la situación política era bastante crítica. El ejército realista había logrado importantes triunfos que amenazan la causa patriota, mientras que en el bando peruano existía una pugna entre los jefes José de la Ribagüera y José Torre Tagle por la presidencia de la República. Para pacificar el país y derrotar a los realistas, el Congreso de la República otorgó a Bolívar el título de dictador, el cual lo facultaba provisionalmente para, alternativa A, el mando supremo sobre todas las fuerzas militares realistas; B, el ejercicio del poder sin el control de la Constitución y las leyes; C, reformar y reorganizar las instituciones republicanas como en Colombia; D,
el predominio militar y económico sobre Ribagüero y Torre Tagle. E, el ejercicio de la presidencia de la República de manera vitalicia. Aquí te está hablando de Bolívar, ¿no? Acá te dice al final que Bolívar recibe el título de dictador, ¿sí o no? Ya, dictadora. Vamos a ver, clave A. Clave A, el mando supremo sobre todas las fuerzas militares realistas. B, el ejercicio del poder sin el control de la Constitución y las leyes. Alternativa C, reformar y organizar las instituciones republicanas como en Colombia. Alternativa D, el predominio militar y económico sobre Ribagüero y Torre Tagle. Alternativa E, el ejercicio de la presidencia de la República de manera vitalicia. ¿Qué dicen los muchachos? Esta pregunta tiene interesante, ¿ah? A ver, a ver, a ver. ¿Qué dices? Respuesta correcta. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué dices? Ya ahí tengo algunas respuestas. Sí, la respuesta es correcta. El ejercicio del poder sin el control de la Constitución y la ley es la clave B de bueno. ¿Por qué? Porque acuérdate, pues, cuando lo nombran dictador, ¿qué le dicen? Señor, el Congreso va a dejar de funcionar para no perjudicarle, ¿no? Yo sé, lo que pasa, a ver, voy a explicarte, a ver, te voy a explicar. Cuando llegó Bolívar, esa zona de Real Felipe todavía estaba bajo control de los peruanos, pero resulta que había algunos oficiales chilenos y argentinos que estaban descontentos porque se sentían relegados o que los habían puesto a un segundo plano. Ellos estaban a cargo de Real Felipe. Entonces ellos dijeron, si ya no nos quieren por acá, entonces nos vamos, pero páguennos, porque nosotros hemos servido al Perú un tiempo. Eran oficiales, pe. Bolívar le dijo, no es posible pagarles, no es posible, no hay plata, estamos en plena guerra. Y ellos se molestaron y se fueron. Se molestaron y prácticamente dejaron así, libre, el Real Felipe como para que los españoles puedan tomarlo. ¿Me entiendes o no? Estaban tan disgustados que es como que tú abandonas tu casa, ¿no? Y te vas, lo dejas así vacío. Llegaron los españoles y lo ocuparon militarmente. Esa es la explicación, yo sé. ¿De acuerdo? ¿Ya? Claro que sí. Con respecto a la pregunta anterior que estaba conversando con ustedes, sí, que la clave era la B, ¿sí o no? Porque a Bolívar, ¿qué le habían dicho? Que el Congreso dejaba de funcionar y que la Constitución también ya no iba a regir, con darle que Bolívar pueda hacer su trabajo completo, pues sí o no, como dictador. ¿Sí o no? Esa era la idea, ¿ya? Esa era la idea. A ver, vamos a ver qué dice la pregunta. Ah, ya, es la pregunta de la tarea, ¿no? Aunque no tuvo mayores consecuencias, se dice que en la batalla de Corpahuayco fue como un ataque sorpresivo, como que las tropas peruanas fueron emboscadas. Se llama Corpahuayco. Es la 9 de la tarea, si no me equivoco, ¿no? Corpahuayco. Los españoles sorprenden a las tropas patriotas, pero felizmente no tuvo mayores consecuencias como para lamentar una derrota de mayor proporción, ¿ya? De ahí viene Ayacucho, ya, pues, ¿sí o no? De ahí viene la batalla de Ayacucho. Y la batalla de Ayacucho fue la batalla decisiva, pues, ¿sí o no? La batalla de Ayacucho fue la batalla decisiva en este punto. Claro que sí, ¿ya? Muy bien, pues, jóvenes, como siempre, muy agradecidos por su excelente participación.